¿Están ganando las gacelas a los elefantes en el mundo de las finanzas? Hablamos con Juan Manuel Soto, presidente del Consejo de Administración de March Private Equity, gestora de capital de riesgo de Banca March. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia de gestión de activos de entidades como JP Morgan. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por ICADE. Forma parte del comité asesor de la Fundación Transforma España y es mentor en la Fundación Quiero Trabajo. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Manuel Soto. Gracias, Iñaki. Encantado de estar aquí. También saludamos a los colegas que nos acompañan. Los dos están o han hecho el MBA de la UNIR, Agustín, que es farmacéutico, y Susana, que es psicóloga. Vamos a hablar de finanzas y vamos a hablar también con ese símil de las gacelas, los nuevos, los ligeros, las startups, los emprendedores, los que no se esperaba frente a los que están, los elefantes sólidos, seguros, pesados. Y mi pregunta es, después de una larga trayectoria que has tenido en el mundo de las finanzas, en grandísimas compañías de éxito, quizás también elefantes, porque son muy sólidos, ¿están ganando las gacelas a los elefantes? Pues es una buena pregunta, pero mi respuesta así primera sería que no. Yo creo que aquí hay 3 cosas muy importantes que son lo que te regulan, ¿vale? Este tipo de competencia y la llegada de las fintech. Por un lado es organismos públicos y regulación. Luego estaría el valor añadido y por último el ser rentable. En cuanto a la regulación, claro, o sea, está muy bien el decir, oye, yo voy a ser disruptivo, voy a llegar al mercado financiero, voy a dar un servicio y a conseguir muchos clientes. Pero, ¿qué pasa? Que si ese servicio implica tocar el dinero del cliente, ¿vale? Ahí entra el Banco de España con una regulación muy estricta, con lo cual cada entidad que quiere hacer eso, quiere tener cuentas corrientes, quiere disponer del dinero del cliente o quiere prestar, ¿vale? Está sujeto a esa regulación, barrera de entrada importante. Y por eso algo que parecía que iba a ser muy común ha dejado de serlo. En su momento se hablaba de que iba a venir mucha gente, que iban a hacer un montón de cosas, que los pagos por internet y tal, pero bueno, pues son pocos los jugadores que han entrado, lo han hecho muy bien, tenemos el Bizum, tenemos los PayPals, pero bueno, realmente no ha habido una disrupción ahí en cuanto a los métodos de pago, ¿no? Luego está también, si quieres asesorar en el mundo de la inversión, tienes al regulador en España, la CNMV. Obviamente, pues hay que cumplir unos requisitos también muy estrictos a la hora de poder asesorar, dar estas recomendaciones a los inversores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, oye, necesitas tener una formación, necesitas tener unos activos, necesitas tener una trayectoria que te permita y estar inscrito y aprobado por el regulador para poder hacerlo, ¿vale? También eso se convierte en una barrera de entrada. Aquí sí que ha habido más éxito por parte de los EAFIs, ¿vale? Los agentes financieros independientes, pero bueno, pues la rentabilidad en su caso no es a veces tan clara por el hecho de que tienen tanto requisito de información en cuanto a conocer al cliente y documentar sus perfiles y el cómo les asesoran, que no es tan fácil tampoco, ¿no? En segundo lugar, he comentado el valor añadido. Hombre, tienes que hacer algo que, bueno, pues idealmente que no se haga o buscar algún tipo de vertiente que te ayude a entrar, ¿no? Si ahí hago lo mismo que otros, pues oye, pues iremos luego al tercer tema, que es el tema del precio, ¿no? Lo puedo hacer, oye, pues a precios más baratos. Ejemplos, el tema de los brokers por internet, los brokers interactivos, pues oye, han entrado varios. Yo creo que al final, pues con las herramientas que existen ahora mismo desde el punto de vista de tecnología, se puede hacer trading de otras maneras, ¿vale? Y aquí los bancos han empezado también a competir poco a poco con sus propias herramientas tecnológicas y lo que se produce es que estas fintech muchas veces están fuera de España y a la hora de proporcionar información al inversor desde el punto de vista de cuenta en el extranjero, desde el punto de vista fiscal, no es tan fácil, ¿no? Con lo cual, pues todo este boom que hubo al principio también está cayendo, ¿no? Y por último está el tema de la rentabilidad. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de los bancos por internet, ¿no? Hablamos de un N26, hablamos de un Revolut, que a día de hoy, después de una serie de años de inversión, siguen no siendo rentables. Es
ya tienen un público distinto, tienen un público joven, que no quiere ir a oficinas, pero bueno, pues ahí al final ellos han hecho campañas muy agresivas, los costes son muy bajos, pero su volumen está subiendo, pero todavía siguen sin ser rentables. Están siendo subvencionados por sus propietarios, fundamentalmente fondos de inversión, pero bueno, a día de hoy no lo son, ¿no? Y los bancos también han empezado a tener cada vez más servicios online que ayudan a ese tipo de cliente a hacer sus gestiones. De alguna manera, también esto que has explicado, pues lo conocen los participantes de cualquier MBA de la UNIR. Hay barreras de entrada, pero tan importante como las barreras de entrada, que muchas veces protegen a los consumidores, es que haya una propuesta de valor, ¿no? Y eso es lo que estabas intentando explicar, que esa propuesta de valor pues sea lo suficientemente atractiva para que compense saltarse o no esas barreras de entrada a través del servicio que se presta a los eventuales clientes. Trabajaste muchos años, más de 20 en JP Morgan, uno de los principales bancos del mundo. Ahora estás en uno de los más importantes bancos españoles, que es Banca March. Llevaste la gestión de la banca privada en JP Morgan, ahora presides la gestora de activos de Banca March. ¿Qué diferencias hay en trabajar en una empresa americana y una española? ¿O dentro del sector finanzas esas culturas se diluyen? ¿Hay una cultura americana y una española en el sector bancario? Mi visión, mi percepción, o sea, lo que yo he vivido es que las empresas, en este caso los bancos, los hacen las personas, ¿vale? Y lo que sí tengo muy claro es que hubo un sector bancario, yo me pilló en JP Morgan pre-2008-2010 y post-2008-2010, ¿vale? En el caso concreto de donde yo estaba, en JP Morgan, teníamos la suerte de tener una persona como Jamie Dimon al frente que tenía muy claro que gestionar los riesgos era vital. Entonces, bueno, pues él ya antes de esta crisis pues, se preocupaba de que existiese pues, un mensaje muy claro sobre la cultura, sobre la conducta, ¿vale? Que después se acrecienta más, pero ya por aquel entonces él, oye, pues tenía muy claro y estaba muy centrado en ello, ¿no? Después del año 2010, pues más todavía, ¿no? Y cuando yo me comparo, pues obviamente en Estados Unidos, aunque hubo ese antes y ese después, y también yo pues, tuve mucha relación porque en JP Morgan trabajamos a través de un eurobanco, que era Londres, con sucursal en España. He tenido relación con el regulador americano y más con el regulador inglés. Y se lo tomó muy en serio después de 2010. Entonces, la banca inglesa post-crisis, la banca americana post-crisis, yo creo que se tomó muy en serio la regulación, ¿vale? Las personas eran importantes, pero todos los errores que se cometieron antes de 2008, yo creo que después cambian. Y lo que sí se produce con la regulación es se deja menos espacio a lo que es la improvisación y todo yo creo que va por un camino más estrecho, está más regulado, tienes menos posibilidad de tomar decisiones que impacten a la cuenta de resultados. Juan Manuel Soto está hablando de la crisis financiera del 2008 sí. Y también está citando el 2010, que es ese hito de la caída, ¿verdad?, de Lehman Brothers y de cómo pues, todo se revoluciona. Y, los alumnos son gente más joven que esto no lo han vivido, o sea, no lo han vivido en su día a día, ¿no? Pero yo creo que es importante pues, explicar rápidamente que tanto allí como en España hubo errores muy importantes en la gestión de lo que es el trato al cliente, ¿vale? En España tuvo más que ver con la venta masiva de productos que no eran adecuados para los clientes. Habréis oído hablar de las preferentes, por ejemplo. En Estados Unidos pues, hubo un poco, y en Reino Unido un poco de todo, y oye, los restos sufrieron, ¿no? En cuanto a cultura a día de hoy, obviamente yo creo que esto siempre va a haber diferencias de cultura. Yo creo que en el mundo latino, en España, siempre somos un poco menos dados a tener todo procedimentado, ¿vale? En la parte americana sí que todo está muy claro, o sea, tú entras por la mañana y cada cosa que haces tiene un procedimiento que tienes que seguir, ¿no? Y además intentan, desde el punto de vista de cultura, que tú sepas
cuál es tu labor en cada momento, qué es lo que tienes que hacer y por qué, ¿vale? Yo creo que en España vamos un poquito por detrás, hacemos bien las cosas. Yo estoy en una casa ahora mismo en la que se hacen bien las cosas, en las que también pues, tenemos la suerte de, al no ser una entidad cotizada, pues puedes quitarte la presión del resultado trimestral con el mercado bursátil y entonces hacer las cosas a tu ritmo y hacerlas bien, ¿vale? Susana, ejerces ahora mismo de coach después de haber terminado el MBA de la UNIR y haber hecho tu grado de psicología. Eso es. Y tenía una pregunta que me gustaría un poco compartir, ¿no?, con Juan Manuel, y es acerca precisamente del valor de las personas, ¿no? Mencionabas la importancia de las personas dentro de la cultura, ¿no?, de la propia empresa, y también las personas como el valor, ¿no?, en los clientes. ¿Qué es lo que hacéis o qué claves nos podrías dar para poder alinear esa cultura, las personas, ¿no?, dentro como motor de la organización, con las necesidades de los clientes? Mira, Susana, a la hora de hacer equipo, yo siempre he pensado que, viendo a otros que vinieron antes que yo, que es muy importante rodearte de gente que en la medida de lo posible sea mejor que tú, ¿vale? Eso es muy importante. O sea, no hay que tener miedo a tener gente mejor que tú, ¿vale? O sea, un buen líder se rodea de gente que sea con capacidad muy alta, aunque, oye, pues haya siempre gente que quiere tu puesto. Es importante la diversidad, es decir, gente que piense de forma diferente. O sea, ya no solo el tema masculino o femenino, yo siempre he tenido más o menos la mitad, pero bueno, o sea, tampoco era elegido, siempre se ha dado así, pero es importante gente que piense de forma distinta. Tercero, es muy importante que cada uno tenga claro su plan de carrera, ¿vale? Que exista transparencia y cada persona sepa, ¿sabes?, a 1, 2, 3, 5 años dónde puede estar, ¿vale? Y que tenga su aspiración y entiende cómo encaja dentro del equipo. Y yo creo que cuarto, es fundamental la transparencia, es decir, que todo el mundo realmente pueda hablar, puertas abiertas, las opiniones se escuchan, se tienen en cuenta y las decisiones que se toman, yo siempre intentaba razonablemente consensuar lo importante, pero nunca se llega al consenso total, ¿no? Entonces, oye, se explica, oye, voy a ir por aquí por estas razones, ¿vale? Y luego tampoco las decisiones y la palabra, ¿sabes?, es inmutable. O sea, si hay veces que por lo que sea el mercado, las circunstancias o lo que sea te hacen cambiar, no pasa nada, se puede cambiar. ¿Y conocer más a los clientes? ¿Cómo se puede conocer más a los clientes? A ver, en España tenemos, yo creo que en la parte de asesoramiento, tienes dos tipos de asesoramiento, ¿no? La parte recurrente que se llama y lo que es asesoramiento puntual. Para el recurrente te hace falta que el cliente te rellene un test que se llama test de idoneidad, que es muy completo, muy completo. O sea, oye, pues su historia, su patrimonio global, su conocimiento financiero, sus decisiones pasadas de inversión, su frecuencia, todo, ¿no? Con lo cual tú tienes una foto completa, de la cual partes, ¿vale? En lo que es asesoramiento puntual, hace falta otro test que se llama test de conveniencia, que es más limitado, tienes menos información, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, ¿vale?, una vez más es cuestión de personas. Entonces, yo siempre he sido partidario, y lo dije en mi casa anterior, lo digo en mi nueva casa, de siempre es complicado, o sea, hay que aspirar a convertirte en el asesor de cabecera del cliente, de crear lo que es una relación de empatía y confianza para que te cuentes sus aspectos personales. Obviamente, tienes que intentar que confíen en ti. Entonces, el confiar en ti se consigue, yo creo que de dos maneras. Uno, diciéndole lo que piensas y no lo que te mandan decir ni lo que él quiere oír, ¿vale? Y segundo, demostrando durante la relación que defiende sus intereses. Entonces, ahí es donde llegas al cliente de verdad. Agustín es farmacéutico y es cada vez más habitual que personas que vienen del mundo STEM, del mundo técnico, de las ciencias, hagan un MBA en la UNIR como tú lo estás haciendo, ¿verdad? Sí, yo tenía una pregunta, ya has dado alguna pincelada, pero teniendo en cuenta que el sector de las finanzas es muy competitivo, ¿qué es lo que considerarías que es esencial para convertirse en un líder y diferenciarse? Pues yo creo que en dos cosas. Por un lado, lo que le está contando a Susana. Es decir, si tú tienes que demostrar y tener de cara a los clientes y el mercado que no tienes conflicto de interés.
sea que al final la clave está aquí en defender los intereses del cliente, en conseguir qué es lo mejor para el cliente. O sea, dependiendo del momento de mercado, de sus circunstancias, lo que sea, que hagas lo que hagas, lo que le recomiendes, sepas que es lo mejor para él, aunque a veces, oye, pues implique no estar invertido, ¿vale? Entonces, yo a lo largo de mi carrera me he ganado clientes de por vida diciéndole, mira, es que esto que tú quieres y necesitas te lo hace mejor este competidor, ¿sabes? No, pero pero es que tú, o sea, esto yo soy más caro, este es más barato, lo va a hacer mejor y yo sé que después, cuando esto acabe, volverás conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido esa parte es fundamental, ¿no? Y después tienes que ser capaz de construir carteras, patrimonios que realmente le permitan alcanzar sus objetivos con soluciones internas y externas, ¿vale? Que sepan que funcionan bien. Las internas tienes que tener una maquinaria razonablemente buena para que se cumplan objetivos, o sea, nunca va a estar siempre el primero de mercado, pero que, oye, pues que a la hora de cumplir objetivos de cada vehículo o fondo en concreto, pues oye, sepas que estás en el primer tercio del mercado, ¿vale? Y que lo que tú estás prometiendo en un folleto o en una presentación lo vas a cumplir, ¿vale? Porque lo que los clientes no te aceptan son sorpresas. Vale, creo que eso está muy claro. O sea, ¿Y cómo ha cambiado el cliente estos años? Porque una carrera de 2, 3 décadas que es la tuya, ¿hay un cliente ahora más exigente? ¿Hay un cliente más irreverente? ¿Hay un cliente que se queja más? ¿O hay un cliente más inteligente y que confía más en sus gestores? Hombre, hay un cliente más exigente sin ningún tipo de duda, porque hace 20, 30 años no teníamos el nivel de información disponible que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, yo creo que el cliente inteligente es el que sabe separar el grano de la paja, que sabe lo que es el ruido de la realidad, y decir, bueno, pues a la hora de valorar un proveedor de servicios financieros, a la hora de decidir quién me asesora en mi día a día, voy a sentarme, voy a buscar lo que os comentaba. Oye, pues una entidad seria y solvente, una persona que me parezca honesta, ¿sabes? Y defienda mis intereses y que me pueda proporcionar mis resultados en el medio y largo plazo. Entonces, es muy bueno que existan asesores independientes, porque al final hay que comparar, ¿vale? Es decir, oye, tener por un lado las entidades financieras y por otro asesores independientes, y porque cada tipo de cliente tiene el suyo en concreto. Pero yo, en mi opinión, el cliente se ha vuelto más exigente, pero eso también te permite tener una conversación más completa con él, que es muy interesante y muy enriquecedor. Juan Manuel, has tenido siempre altas responsabilidades, es decir, que no has pasado, digamos, por las organizaciones sin dejar huella, porque has tenido la responsabilidad de dirigir muchos equipos, ahora presidir las gestoras de Banca March, pero también te ha tocado interlocutar con personas, pues, que podemos decir que pues míticas casi del mundo empresarial y el mundo de las finanzas, ahora con la familia March, pero cuando estabas en JP Morgan también con grandísimos ejecutivos. ¿Qué es lo que más valoras de esos líderes? ¿Cuáles son los rasgos que podríamos citar del liderazgo exitoso conforme a tu experiencia? Pues desde luego, en JP Morgan te diría que Jamie Dimon para mí fue alguien, y lo sigue siendo, yo creo que va a ser un referente. Oye, pues igual que se hicieron libros sobre el JP Morgan, fundador del banco, serán libros sobre este señor, a la hora de ser siempre muy transparente. O sea, tú tienes una serie de principios que van a ser los que rigen tu forma de llevar la entidad, tu forma de dirigir el banco, ¿vale? Entonces, el ser capaz de trasladarnos continuamente a tus equipos, que estén presentes en cada reunión, que estén presentes en cada town hall, en cada carta accionistas que haces en el mes de marzo, abril de cada año, ¿no? A mí me pareció, o sea, es algo que te motivaba a hacer bien las cosas, es algo que te llevaba a imbuirte de esa cultura. Era algo que te decía, oye, pues JP siempre fue
un banco donde Jamie en esas cartas, en estas presentaciones siempre hablaba del tema del client-centric, ¿no? O sea, pues el cliente, el cliente persona física de banca muy retail, el cliente de banca privada, el cliente pyme, el cliente de la corporación. O sea, teníamos creo, todo el espectro y siempre se intentaba que fuese, ¿sabes?, una actividad centrada en las necesidades del cliente, buscando soluciones que le pudieran encajar, ¿no? Entonces, a mí ha sido la figura, en ese sentido, en cuanto a mi día a día, que más me ha marcado porque, por su solvencia y por su coherencia, ¿sabes? O sea, hubo equivocaciones, levantó la mano, dijo me he equivocado, tuvimos problemas en algunos momentos, oye, pues el famoso tema de la ballena de Londres, tomaban decisiones. Entonces, al final, lo de que alguien sea capaz de mantener una línea siempre y luego, si hay algún problema, reconocer errores, creo que no es tan habitual en este mercado, ¿vale? Y el libro que fue capaz de hacerlo siempre y es lo que más me ha marcado a mí, ¿no? La honestidad y la coherencia. De alguna manera también esa previsibilidad, es decir, es previsible, sabías cómo iba a actuar estos líderes, es decir, habían planteado sus principios desde el principio, desde el inicio, y no cambiaban esos principios, sabías a lo que atenerte, eso te da también una tranquilidad a la hora de actuar, ¿verdad, Susana? Totalmente, son dos palabras que me quedo y me guardo de esta entrevista, porque sí, la verdad que son claves, ¿no?, del liderazgo y por lo menos yo también he podido comprobar a lo largo de estos 20 años también trabajando como psicóloga. Hay, en referencia a una cosa que antes has mencionado, ¿no?, sobre también el liderazgo y desde los inicios, estaba pensando también en los emprendedores, ¿no?, en los emprendedores que inician sus propios negocios desde el minuto cero. Y en estos últimos años, no sé si coincidirás conmigo, se ha visto una evolución bastante interesante en las fuentes de financiación de los emprendedores. En tu opinión, ¿cuál crees que serían los consejos que darías a un inversor a día de hoy para invertir o no invertir en una startup, en un emprendimiento de alguien que se lanza por primera vez al mundo de los negocios? E incluso te dejamos que hables en primera persona porque nos consta que tú también inviertes en startups. Vale, Susana. Pues mira, volviendo al principio, te diría que cualquier nueva empresa tiene que tener una propuesta de valor. O sea, tiene que añadir algo que idealmente o no exista o se pueda diferenciar, ¿vale? No merece la pena entrar en un mercado que ya exista y pensando que yo tengo hueco, no. O sea, siempre va a haber alguien más grande y mejor y con más recursos que te va a poder echar vía inversión en marketing, ¿sabes? Y mejoras de producto. Con lo cual, o sea, el ser uno más no sirve. No sirve, aunque sea un mercado enorme, no sirve porque al final, o sea, nadie va a invertir en algo en el que, oye, pues sí, pues o sea, igual llegas al break-even y se pagan los sueldos, pero no voy a tener rentabilidad porque, oye, pues no estoy realmente siendo capaz de solucionar una necesidad, sino que voy a algo que ya existe, ¿vale? Primero, segundo, que te puedas diferenciar realmente. O sea, a la hora de proponer tu valor, y decir, mira, esto es algo que yo tengo un nicho en el que puedo entrar, estoy proponiendo algo, ¿vale?, que a día de hoy se convierte en una necesidad. O sea, yo tengo identificado cuál es mi público objetivo, yo tengo identificado, ¿sabes?, a cómo llegar a través de qué canales, yo, ¿sabes?, tengo identificado el periodo en el que tengo que invertir para conseguir una masa crítica y tengo identificado teóricamente mi business plan a partir de cuándo gano dinero, ¿vale? Entonces, una vez con estas dos ideas, entramos, en mi opinión, en el equipo, ¿vale? Entonces, en el equipo tienen que ser personas que conozcan lo que están haciendo, ¿vale? O sea, no puede, o sea, yo creo que el entrar en sectores sin experiencia previa, o sea, la gente muy joven es más complicado que tenga éxito porque, oye, pues puede ser una persona muy válida, pero de cara al inversor, dice, o sea, tú eres una persona muy joven, ¿sabes? Oye, pues cuando hayas llegado, si tienes un business plan de 5 fases, me espero la tercera, ¿vale? Sé que entró más caro, pero si lo has hecho, estaré encantado, ¿sabes?
de hacerlo, ¿no? Porque a día de hoy seguimos en contacto, yo te cuento, ¿sabes? Y me cuentas, pero yo me voy a esperar, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien con conocimiento de lo que está presentando. Eso yo creo que es muy importante. Tiene que tener equipo detrás, porque la clave más importante de las startups es la ejecución. O sea, yo estoy invertido en 8 o 10 startups, he visto presentaciones de otras cientos, 200, 30, no lo sé. Y al final muchas veces lo que te das cuenta es que, oye, suena muy bien, es muy bonito, pero oye, pues al final el equipo que me estás presentando es capaz de ejecutar lo que quieres hacer, sí o no, ¿no? Y eso es una clave. Hace falta que ese equipo también sepa escuchar. Escuchar. O sea, yo me he encontrado con personas que no te escuchan. Que ellos tienen una idea, creen en su idea, y dices, oye, ¿ya has pensado de esto? No, esto no es problema y tal. Oye, pues yo pienso que igual tú, si hicieras esto, no, yo voy a ir por aquí, ¿no? Cuando alguien no te escucha, pero te está pidiendo que inviertas con él, no te vas a entender. Y oye, y es bastante habitual, ¿vale? En general. Y te diría, por último, que bueno, a la hora de valorar también, oye, pues hay que mirarse mucho a los ojos para entender que hay también esa honestidad y esa coherencia de la que hablábamos antes, que es muy importante y que no siempre ocurre. Yo creo que es mirar en el largo plazo, ¿vale? Y el ser capaz de crear algo juntos, ¿vale? O sea, si un emprendedor solo te pide inversión financiera, aunque te escuche, ¿sabes? Si te dice, oye, es que yo realmente, o sea, nosotros somos un grupo de inversores, con vuestras ideas, vuestros contactos, ¿sabes? Vuestra llegada y vuestra experiencia, oye, estoy dispuesto a mi valoración inicial que había pensado en esto, oye, la rebajo un poco porque sé que me vais a aportar por aquí, ¿sabes? Te vas a entender siempre mucho mejor. Susana y Agustín han estado años trabajando después de sus grados universitarios y decidieron cursar un MBA. Agustín. Sí, yo desde mi profesión, que a priori quizá está un poco más alejada de las finanzas, quería preguntarte o quería pedirte un consejo para futuros directivos, como por ejemplo los alumnos del MBA de UNIR, y por qué el sector en el que trabajas, qué interés tiene para este tipo de alumnos de MBA. El sector financiero, yo creo que lo bueno que tiene ahora mismo, en las entidades españolas sobre todo, es que hay cada vez más programas de formación integral, ¿vale? Para alumnos como vosotros, para alumnos que acabáis un MBA, yo creo que prácticamente todas las entidades financieras tienen programas en los que hay un ciclo de varios años, donde se rotan diferentes departamentos. Yo creo que se adquiere una formación bastante integral de lo que es la entidad o el mundo financiero, que es muy interesante, ¿vale? Cualquiera que le interese este mundo, esa manera de entrar me parece que es muy importante, porque ya no, o sea, la posibilidad de tener la visión global y de no encasillar desde un primer momento, para mí es muy importante, ¿vale? Para gente como vosotros. En lo que más cerca me queda a mí, que es el mundo de la gestión de activos, el mundo de la banca privada, pues obviamente es un mundo muy bonito. Es un mundo muy bonito porque combina tanto el trato personal, que antes me preguntaba Susana, oye, de cómo llegas al cliente, cómo le conoces, cómo te conviertes en su asesor. Yo creo que ahí al final hay que aprender, hay que saber, hay oye, pues que formarse. Tienes que aprender a escuchar, a no interrumpir, ¿sabes? A detectar las necesidades, los problemas, ¿no? Esto por un lado, y por otro, claro, te obliga también a conocer en detalle los mercados financieros, ¿vale? O sea, te obliga a saber sí o sí si quieres ser bueno, ¿vale? De macro, de micro, ¿sabes? A estar actualizado lo que pasa todos los días, a ser capaz de mirar el balance de una empresa, a saber por qué tal o cual emisión en renta fija tiene sentido o no tiene sentido en la empresa que hay detrás y por qué. Oye, pues ahora mismo también que estamos en este mundo de las ODS, oye, pues entrar en la inversión sostenible, ¿sabes? Y poder conocerla, que tiene un montón, yo creo que de alternativas, ¿no? Entonces, yo creo que es un mundo muy interesante porque, como te digo, combina la parte personal con la parte global de mercados financieros, que para mí es una formación muy completa. Precisamente vamos a terminar con
una cuestión más personal, Visión CEO de hoy, y que solemos preguntar a los colegas que han pasado por esta mesa. Un referente, alguna persona que te ha marcado, no sé si en este caso es el apellido, si es el apellido también explícanos por qué. Pues sí, o sea, aparte de lo que os he comentado antes de Jamie Dimon, en mi caso es un tópico, pero es mi padre Manuel Soto, fue el alma de Arthur Andersen en este país. Cuando entra él en la empresa en el año 60 eran 3, cuando él la deja en el año 2000 pues eran un montón de miles de personas, y más si sumabas lo que era Arthur Andersen y lo que era Accenture entonces, que se habían separado. Pero bueno, pues bajo su mandato él fue responsable de lo que fue de España y luego de Europa. Pues hizo la compañía, o sea, en España llegó un momento en que todas las compañías del IBEX se auditaban con Arthur Andersen. En Europa pasó del tercer puesto a ser líder muy destacado, consiguió con ese empujón europeo convertir a Arthur Andersen en el líder global en facturación. Y lo que a mí más me ha marcado es el hecho de que en los años 90, cuando yo empecé a trabajar, había mucha gente que empezaba su carrera en Arthur Andersen y luego se cambiaba a otras empresas, ¿no? Normalmente a clientes, ¿no? Y me encontré muchas veces a lo largo de entonces y luego toda mi carrera con muchos consejeros delegados, presidentes, altos directivos, directores financieros que venían de Arthur Andersen y que presumían de venir a Arthur Andersen y de que la cultura del esfuerzo y de la excelencia y de la ética que habían aprendido allí les había permitido triunfar fuera, ¿no? Entonces, pues a mí, oye, pues me marcó mucho, me hace estar muy orgulloso de él, porque o sea, no hay día que yo pues, tenga reuniones, historias de gente que ha tratado con él o lo ha conocido que, bueno, pues que se deshaga en maravillas hacia su figura. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Ha sido un lujo escucharte, también a los colegas que nos han acompañado y que han participado también con las preguntas en este debate. A todos los que nos habéis escuchado, os convocamos a la siguiente edición de Visión CEO, con consejeros delegados, con directivos que tienen altas responsabilidades en la gestión empresarial.